¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, voy a hacer una predicción en medio de este infierno donde acaba de cerrar el dólar a 8.43. Así que tenemos lo que yo llamaría la hiperelección del 2023, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Qué va a pasar? Y bueno, vamos a ver qué novedades nos quieren decir las cartas con respecto a esto. Hay una carta que quiere salir, esperemos, bueno, voy a ver cuál es. El rey de copas, ¿será Independiente que ganó el otro día o estaremos hablando de alguien en particular? Vamos a ver qué pasa. Realmente hay mucha incertidumbre en cuanto a lo económico. Mientras tanto los políticos siguen devaluando, siguen gastando dinero, le echan la culpa al mercado. Realmente no sé si el mercado tiene tanta culpa en todo esto, por responsabilidad, digamos, no culpa, ¿no? Pero yo creo que fue un desastre la devaluación de un 23% que metió Sergio y ahora las cosas siguen bastante parecido, ¿no? O sea, alteraron el mercado, ahora hay una idea de... Se esperaba que por ahí haya una suba, pero más cercano al 22 de octubre, no ahora. O sea, y esto ya se viene adelantando y es bastante peligroso a nivel económico. Así que vamos a ver qué nos sale y qué novedades nos quieren contar las cartas con respecto a este periodo, a este momento determinado que estamos viviendo. Y hay cosas que no las voy a descubrir yo, ya saben que la situación está complicada, pero vamos a ver si podemos dentro de esto ver cómo se pueden dar las cosas, ¿no? Voy a mejorar la luz hasta un poco. La tengo complicada. Bueno, vamos a ver un poquito qué va a pasar, ¿no? O sea, tenemos las 5 cartas y voy a ver qué novedades vienen. Estamos partiendo de esta situación con un dólar a 8.43. Vamos a ver a cuánto lo ven cuando ustedes vean el video. Wow. Bueno, la primera carta es el diablo. Es una situación bastante complicada, bastante... Se viene feo, o sea, no acomodé las cartas, ustedes me vieron mezclar. Vieron todas, así que estamos como en lo peor de la situación. Se viene una situación bastante complicada en todo este tema que estaba hablando. Sale dinero en abundancia. Sale la carta del sol. Celebración de determinada gente. Es una locura. Lo que sale acá es, yo se lo voy a decir con una sola frase. Es difícil, yo sé que hay gente que tiene muchas simpatías y demás por distintos partidos. Trato siempre de decir lo que veo en las cartas. Acá lo que se ve es una situación de total descontrol. O sea, donde a nadie le importa nada lo que pasa. Está el diablo, está la abundancia de dinero. O sea, vamos a seguir emitiendo a lo loco. O sea, no nos importa nada de nadie. Eso es lo que veo acá. El que quiera pensar que tengo una actitud contraria al gobierno, todo, que lo piense, pero esto es lo que sale acá. Y es lo que yo estoy viendo. O sea, no les importa nada. El tema es, ganamos, perdemos, bueno, que se prenda a fuego todo. Así que eso es lo que veo acá, que se prenda a fuego todo. La hiperelección, ¿no? Así que bueno, el diablo, abundancia de emisión, dinero, les parece bien, celebran, no les importa nada. Y yo creo que a ninguno le importa nada, no estoy hablando solamente del oficialismo. Así que las voy a empujar un poco para arriba las cartas para tener más espacio. Y voy a empezar a preguntar a ver si estamos entrando en una hiperinflación. Hace rato que se viene pronosticando esta situación de hiperinflación y demás, pero estamos bastante cerca. Así que lo voy a preguntar. Quiero ver si sí o no con 3 cartas. La respuesta es sí. Estamos entrando. La gente no puede vivir más. Está acá. Lo que le pasa al pueblo. Mucha gente intentando seguir trabajando y hacer dinero pase lo que pase para poder soportarlo. Y sí, estamos entrando por desgracia en una hiperinflación con una falta de responsabilidad política enorme de los agentes políticos en Argentina. Quiero saber si el ministro de Economía, Sergio, va a tomar
alguna decisión antes de que venga el viernes, ¿no? Porque estamos a miércoles, para cuando venga el viernes va a ser un desastre. No, ya dije que no, que Massa va a seguir con la pelea política, que va a seguir echándole la culpa a los demás, que va a seguir echándole la culpa al exterior, sobre todo al FMI, acá está. Tenemos la carta número 9, que tiene que ver con lo exterior. No me sale una respuesta. Voy a ver si piensa implementar alguna política. O sea, no me va a tomar una medida general, pero quiero ver si por lo menos... Bueno, acá voy a tener que tapar una de las cartas. Esto sepan que no tiene que ver conmigo, sino es la estrella esta carta que sale. Tiene que ver con algunas cuestiones de censura que hay en el canal. Lo lamento mucho por ustedes, tener que ver estas deformidades. Pero bueno, acá está la carta de la estrella. La ven ahí, está tapada. Y la respuesta es sí, porque tengo la carta de la estrella, ¿no? Que está ahí. La respuesta es que sí, va a tomar algún tipo de medidas, pero no un plan. El problema es ese, acá sin un plan no hay precios, el tema cambiario está totalmente ido. La verdad que no sé cómo describir la situación, pero es bastante fea. Pero bueno, va a tomar alguna medida, pareciera. Espero que esa medida no sea la que muchos también especulaban. Lo voy a preguntar, a ver si va a haber un corralito, o algún tipo de corralito, no creo que como lo vimos en el 2001, algún tipo de retención para que no siga explotando el mercado. Y la respuesta, por desgracia, es sí. Espero que no. Pero bueno, sí, va a haber algún tipo de disminución de la circulación del dinero. Tal vez no es la misma estrategia de un corralito o de no poder disponer. Voy a ver si eso va a afectar los depósitos de la gente. La respuesta es en alguna forma, sobre todo la de las empresas y las sociedades. Según lo que me sale, el ministro de Economía tomaría alguna determinación que tenga que ver con las sociedades. Ven acá que el 2 es una asociación de dinero para tratar de repeler la crisis, y va a tratar de hacer algunas asociaciones con otras, ¿no? O sea, supongo que las ligas de consumidores, lo de siempre, ¿no? O sea, para que los precios no se hagan cargo de este nivel de inflación. Realmente la situación está desencadenada, así que lo que se ve es esto, ¿no? Esta carta, fíjense que está el 2 de copas, donde hay una asociación con algunos, y la medida va a tener que ver con las empresas, con las asociaciones económicas, con las sociedades en particular. Quiero saber si van a decretar un feriado cambiario. Yo no entiendo por qué no lo hacen en algún momento cuando pasan estas cosas y dejan esto así, o alguna forma de reformular el mercado en este momento. La respuesta es sí, absolutamente va a haber un cambio. No puedo saber porque yo no sé qué está en la cabeza de quien está en el Ministerio de Economía, pero ya mismo están planeando un cambio general, un cambio grande en cómo se desarrollan las operaciones de mercado. Eso está claro. Y sí va a haber algo, no un feriado cambiario como era antes, que era hoy no abren los bancos, no se cambia dinero, sino algo muy similar, restricciones y un cambio grande. Así que no va a afectar los depósitos de la gente por ahora, y sí de las empresas, asociaciones y, digamos, de los que mueven el capital mayor en Argentina. Eso es lo que se ve acá como medidas. Bueno, quiero saber si esto va a afectar, ya que estamos, como esto se llama hiperelección, vamos a ver si esto va a afectar al oficialismo en las próximas elecciones. La respuesta es sí, absolutamente. Ya lo veían venir, esa sería la frase, ya la veían venir, pero sí, una gran afectación. Quiero saber si, como están dadas las cosas y lo que muchos especulan, Milei estaría ganando en primera vuelta. Eso lo voy a hacer voy a buscar un arcano mayor para saber la respuesta. Así que voy a hacer eso, porque algunos me dicen, pues saca más cartas para una cosa y para otra. Bueno, trato de explicar mis métodos. Fíjense, yo me imaginaba que iba a tardar en responderme. No estaría todavía en una situación de
de ganar en primera vuelta, como está hoy la cosa. Al contrario, esto se revirtió, porque la vez anterior que había tirado, sí estaba Milei en una situación de poder ganar en primera vuelta. Quiero saber si en este momento Sergio, aún a pesar de toda esta locura, acá dice que lo va a afectar, puede llegar a entrar a un balotaje. Lo voy a preguntar también y voy a sacar hasta... No, ya la primera carta es un arcano mayor, me sale no, eso si tuviera más tiempo. Bueno, voy a preguntar, ya que estoy, para no ser indecoroso a pesar de las encuestas, si Patricia puede llegar a mejorar su hasta ahora lo que dan las encuestas, ¿no? Si puede estar cerca ella de un balotaje. Está bastante negada, Patricia está pasándola bastante mal, está tratando de financiarse como se puede, cortó con mucha gente dentro del partido, esto se ve también dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo con un hombre en particular, pero no me sale si sí o no. La respuesta es no, por ahora no está cerca de un balotaje. Lo extraño es que si Sergio Massa quedaría fuera y Milei no estaría ganando en primera vuelta o estaría ahí, ¿no? Cambiada la situación, ¿qué es lo que pasa? O sea, la verdad que me confunden un poco las cartas, eso no lo logro entender. Ustedes imagínense que yo siempre improviso, no tengo pensado de qué manera voy a hacer las tiradas, así que lo que me dicen, Milei no gana en primera vuelta, pero a la vez Sergio se ve perjudicado por la situación, y no entraría en un balotaje, entonces no tengo una respuesta concreta. Quiero saber si esto va a generar una crisis social, es la única pregunta que se me ocurre para ver, y lo voy a preguntar hasta que... Sí, la respuesta es sí, la primera carta que me sale es el mago, espero que no, la verdad que no me gustaría esto, pero bueno, es lo que me sale. Quiero saber si esa crisis se dará en las calles. Sí, también, o sea, directamente no tengo ni necesidad, fíjense con qué cercanía me contestan las cartas, que ni siquiera tengo que sacar demasiado para que me salga un arcano mayor, me contestan directamente que sí. Bueno, quiero saber si esto deberá llevarse a algún tipo de control de parte del Estado. Sí, también, todos arcanos mayores, fíjense que yo las cartas las mezclé, vamos a hacer una situación complicada, peor de lo que me imaginé antes de sentarme acá con las cartas. No sé qué preguntar. Quiero saber si alguien tendrá que renunciar dentro de esto. No, pareciera que no por ahora. No. Hay un reclamo por el tema de corrupción. Va a haber un reclamo por el tema de corrupción. Es terrible, ¿no? Entre las operaciones que hay entre la política y la situación económica, muy difícil ver qué puede pasar. La verdad que estoy tratando de pensar qué preguntar para imaginarme cómo sigue esto, ¿no? Porque problemas en las calles, demás, es lo que se ve, bastante apocalíptico. No esperaba esto, esperaba así una situación económica complicada, pero no tanto lío. Es que falta demasiado para el 22 de octubre y encima no sé si va a haber un adelantamiento del poder. Quiero saber si, dada los resultados del 22 de octubre, que parece que faltará un siglo, va a haber un adelantamiento del poder. A ver, hasta que encuentre un arcano mayor. Se ofreció de alguna manera, la economía tiene que ver con eso. Hay una mujer que no quiere saber nada, está enojadísima, quiere cortar con todo e irse. La respuesta es, lo están evaluando, pero todavía no se tomó una decisión por el arcano mayor que me sale, que la rueda de la fortuna. La verdad, se los voy a decir, es peor de lo que uno imagina, porque yo prefiero hasta tener gente mala gobernando que gente que no sabe para dónde ir. O sea, esto es una carta de no sabemos dónde ubicarnos con respecto a la situación. No saben dónde ubicarse ninguno mientras todo se prende fuego. Voy a preguntar si esto a la larga, para ver si tengo una buena noticia, va a ser bueno para la Argentina, para nosotros, ¿no? Particularmente para el pueblo de verdad, no para toda esta gente que nos domina. Se va a hablar de eso, se va a tratar de consensuar cosas. También va a haber una mujer que va a ceder cosas para que eso ocurra. No me sale un arcano mayor.
Yo lo voy a seguir buscando porque hoy quiero tener definiciones. ¿Alguien va a dar plata para financiar algo? La respuesta es no. Así que no sé la verdad qué es lo que va a pasar. No se me ocurren posibilidades. Lástima que no me pueden sugerir preguntas a ustedes ahora. Estoy bastante perdido. Me sale que no. Así que bueno, no se adelantarían las cosas. Quiero saber si las elecciones se van a llevar a cabo. Porque con tanta incertidumbre quiero saber eso. La iniciativa es que sí y la respuesta es sí absolutamente. Bueno, por lo menos tenemos elecciones. Porque a esta altura hay que preguntar todo acá cómo viene la cosa. Bueno, o sea, no va a ser bueno para la Argentina todo esto que pasa. Las elecciones se van a dar y van a ser de manera sabia. Bueno, por lo menos en la parte democrática no va a haber alteraciones. Quiero saber si el dólar... La otra vez que pregunté por el dólar me fue bastante mal. Pero quiero saber si lo van a controlar. No voy a dar precios, no quiero saber nada. Si van a lograr controlarlo de acá a una semana, por lo menos. La respuesta es sí. Va a intervenir de alguna manera, no sé si la justicia o van a intervenir de una manera justa para que eso ocurra. Así que bueno, va a haber algún tipo de medidas. Esas medidas no van a influir en los depósitos de la gente. Sigo con el interrogante de la primera vuelta de Milei o el balotaje para Sergio o para Patricia. Patricia parece que no tiene posibilidades. Por ahora, porque esta Argentina cambia todos los días. Y lo otro que estoy viendo es esto, ¿no? O sea que bueno, por lo menos no va a ser bueno para la Argentina todo lo que se viene. Quiero saber, lo voy a preguntar, a ver si se va a trasladar todo este desastre a los precios, a la inflación. Va a migrar hacia otro lado, algunos van a sufrirlo. Mucha tristeza en la gente, en el pueblo se ve. No voy a decir nada de la mujer y la respuesta es sí. Bueno, por lo menos puede haber un pequeño control sobre los precios, es lo que hablaba antes sobre las empresas y sobre principalmente eso, más allá de que ya explotó, ¿no? El tema. Así que bueno, esto es lo que tenemos, esta es la situación. Espero que lo que sale acá bastante grave no ocurra, porque quiero a la Argentina, más allá de con quién, de qué manera y con qué ideología, no quiero que esto explote de esta manera. Algunas cosas tranquilizan un poco y otras, como el tema social, espero que lo puedan controlar y que lo que está acá no ocurra. Así que a pesar de, bueno, de las malas y buenas noticias, dentro de la situación hay que entender que es una situación difícil donde algunas cosas suenan feo acá, por lo menos en la tirada, tal vez hagan poder solucionar esta situación. Por lo menos las elecciones se van a cumplir, va a haber situaciones sociales en la calle, protestas fuertes, puede llegar a haber un caos, pero dentro de todo no va a haber tanta transferencia a precios y bueno, el precio también de las divisas se va a poder controlar. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Espero que vaya todo para mejor. Y les deseo a todos muchas gracias por ver. Pongan like si les gustó el video y que tengan todos un excelente día.